Miro el pequeño frasco de plástico amarillo. Solo quedan 3 pastillas en el fondo. 3 pequeñas píldoras de las que depende mi corazón para seguir latiendo. Las arrugas de mis manos tiemblan ligeramente mientras sostengo el frasco bajo la luz mortecina de mi apartamento en la colonia obrera. El olor a humedad se mezcla con el frío de la mañana, pero no siento frío en el cuerpo. Siento un vacío helado en el alma. Gané $17 millones en la lotería, pero esta mañana tuve que tragarme el orgullo y suplicarle a mi único hijo por 200 pesos para comprar mis medicinas. Y su respuesta fue una bofetada que me despertó de un sueño de 42 años. No vamos a mantener a una vieja desempleada, me dijo. Yo no lloré. Solo sonreí en la oscuridad esperando el momento exacto para ver cómo su mundo de mentiras se derrumbaba. Me llamo Amalia, tengo 67 años, y durante toda mi vida fui invisible. Fui la viuda que limpiaba habitaciones de hotel en turnos dobles como mucama, hasta que la espalda se me encorvó todo para pagar la universidad de mi hijo Francisco. Fui la mujer que vendió su auto y se deshizo de lo poco que tenía para que él diera el enganche de su primera casa. Siempre di todo sin pedir nada, guardando mis carencias en el silencio de estas 4 paredes agrietadas. Pero hace exactamente 3 semanas el destino, o quizás la justicia divina, puso en mis manos un boleto premiado, $17 millones. Ese pedazo de papel está ahora mismo escondido dentro de mi vieja Biblia, justo entre las páginas del libro de Job. Cada noche acaricio esos números que representan una libertad absoluta. Sin embargo, antes de cambiar mi vida, necesitaba saber la verdad. Necesitaba descubrir si mi sacrificio había sembrado amor genuino o si yo solo era una carga obligatoria para la familia que construí. Decidí hacer una prueba. El plan era sencillo y doloroso: pedirle a Francisco una cantidad insignificante. 200 pesos, $10, algo que cualquier persona gastaría en un par de cafés, pero que para mí significaba vivir un día más. Agarré mi cartera desgastada, esa de cuero despellejado que a mi hijo tanto le avergüenza, y conté los billetes arrugados. No alcanzaba. Con el pulso acelerado tomé el teléfono y marqué su número. Eran las 10 de la mañana de un sábado. Sabía que estaría en casa, probablemente preparándose para ir de compras a algún centro comercial lujoso donde su esposa Gaby gasta a manos llenas. Contestó al tercer tono. Su voz no era la de un hijo feliz de escuchar a su madre. Sonaba irritado, como si mi simple existencia interrumpiera su vida perfecta. Hola, mijo, me quedé sin pastillas para la presión y no me alcanza el dinero. ¿Podrías prestarme 200 pesos hasta que llegue mi pensión?, le pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba por la humillación. El silencio al otro lado de la línea fue denso, pesado como el plomo. Pude escuchar el roce de una mano cubriendo la bocina y al fondo la voz aguda e inconfundible de Gaby. «¿Es tu madre pidiendo dinero para pastillas otra vez?», siseó ella con ese tono de desprecio que siempre intenta disfrazar de pragmatismo. «Francisco, no podemos seguir manteniendo a esta mujer. Si no tiene para sus medicinas, que se busque un trabajo o que pida ayuda del gobierno. Ya está grande. No vamos a mantener a una vieja desempleada toda la vida». Cada palabra fue como un clavo oxidado enterrándose en mi pecho. Mi propio hijo, el niño por el que sacrifiqué mi juventud, retiró la mano de la bocina. Ya no había rastro de duda en su voz, solo una frialdad absoluta. «Mamá, escucha. Gaby tiene razón. Eres una persona adulta y tienes que aprender a valerte por ti misma. Ya no podemos seguir ayudándote. Busca trabajo, hay muchas mujeres de tu edad que trabajan. Deja de actuar como si fueras una inválida. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí, ningún dolor se cuenta en vano». Me quedé petrificada, absorbiendo cada palabra como pequeñas puñaladas, mientras el mundo a mi alrededor parecía detenerse. 200 pesos para mis medicinas del corazón, Francisco, susurré, apenas logrando articular las palabras. No, sentenció él con la misma firmeza con la que un verdugo deja caer el hacha. Y entonces colgó. El sonido del tono de ocupado resonó en la pequeña cocina como una marcha fúnebre. En ese instante, algo dentro de mí se tranquilizó para siempre. No fue mi amor de madre, porque ese sentimiento es terco, pero fue la venda que cubrió mis ojos durante décadas. Sentí una calma extraña, oscura y afilada, apoderándose de mi ser. Francisco me pedía que fuera una adulta independiente, que aprendiera a proteger lo mío.
¡Qué ironía tan deliciosa! Él no sabía que detrás de mi silencio y de mi ropa gastada, yo sostenía un secreto de 17 millones de dólares. Él no sabía que acababa de firmar su propia sentencia de ruina, por negarle a su madre el valor de un simple billete arrugado. Me levanté despacio de la cama mirando el piso de linóleo agrietado. Caminé hacia el pequeño espejo colgado encima de mi cómoda. La mujer que me miraba desde el reflejo ya no era la misma. Mis ojos tenían una determinación que no había visto en décadas. Saqué la Biblia del cajón de la mesita de noche, pasé las hojas desgastadas por el tiempo y me detuve en el libro de Job. Ahí estaba el boleto. Los números impresos en él parecían brillar con una luz nueva, representando más dinero del que Francisco y Gaby podrían gastar en toda su vida. El dinero ya no significaba comprar medicinas o escapar de este barrio ruidoso. Ahora significaba dignidad. Francisco y Gaby acababan de demostrarme quiénes eran realmente, arrancándose las máscaras de hijos ejemplares para mostrar los rostros de la avaricia y la crueldad. Ellos eligieron descartarme como a un mueble viejo. Perfecto. Si esa era la regla de su juego, yo estaba dispuesta a jugarlo un poco más. Me preparé una taza de té reutilizando la misma bolsita de toda la semana y me senté junto a la ventana. El lunes a primera hora, el banco privado en el centro de la ciudad abriría sus puertas para recibir a su nueva clienta multimillonaria. Y mientras yo saboreaba el agua tibia y sin sabor, comencé a planear exactamente cómo iba a darles la lección de sus vidas. La verdadera tormenta apenas estaba a punto de desatarse. El sonido de la línea muerta zumbaba en mi oído como el pitido de un monitor cardíaco anunciando el final. Tut, tut, tut. Me quedé ahí de pie, en medio de mi minúscula cocina en la colonia obrera, con el auricular de plástico barato apretado contra mi pecho. No había lágrimas, ni una sola. Había esperado que el dolor me doblara las rodillas, que me hiciera llorar a gritos por la crueldad de mi propia sangre. Pero en lugar de eso, sentí cómo un bloque de hielo se instalaba en la boca de mi estómago. En mi cabeza, como un disco rayado, seguía repitiéndose la voz chillona y despectiva de Gaby, mi nuera. Si no tiene para sus medicinas, que se vaya a limpiar casas. No vamos a mantener parásitos. Esas palabras no me hirieron tanto como el silencio de mi hijo, antes de repetir como un perrito obediente el mismo desprecio. Su voz fría, exigiendo que me comportara como una adulta y dejara de dar lástima, seguía taladrando mis pensamientos. Me acerqué a la mesa coja donde reposaba el frasquito amarillo con mis 3 últimas pastillas para la presión. 3 días de vida. Eso era lo que Francisco me había dejado. 200 miserables pesos. ¿Sabes lo que se siente mirar a la persona que trajiste al mundo, a la que le diste tu juventud y tus madrugadas, y darte cuenta de que no daría ni las sobras de su cartera para salvarte la vida? Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, si has tragado el veneno del desprecio de aquellos a quienes más amaste, quédate conmigo. ¿Desde qué rincón de México o del mundo me estás escuchando ahora? También sientes que tu voz ha sido silenciada en tu propio hogar. Escríbelo, porque aquí no estamos solas. Y yo en ese instante dejé de estar sola para siempre. Me acompañaba mi nueva y fría lucidez. Acaricié el plástico del frasco de pastillas y una sonrisa torcida casi macabra se dibujó en mi rostro reflejado en el cristal de la ventana. Mírate, Amalia, me susurré a mí misma. Toda una vida creyendo que era una carga. Toda una vida caminando de puntillas para no incomodar a la parejita de Polanco por Guanabé, por mientras ellos se avergonzaban de mi ropa remendada y mis manos ásperas de mucama. Francisco no era una víctima manipulada por Gaby como yo había querido creer durante años para consolar mi corazón de madre. No, él era un cómplice cobarde. Al colgarme el teléfono, él no eligió a su esposa sobre su madre. Eligió su ego, su vanidad, su estatus de cartón sobre mi vida. Y esa traición absoluta y descarada fue el mejor regalo que pudo haberme dado. Me liberó de la culpa. El ruido de la calle, los claxones de los microbuses y los gritos del vendedor de tamales afuera parecían amortiguados lejanos. Caminé hacia mi recámara y me senté en el borde del colchón hundido. Tomé mi vieja Biblia con manos que ya no temblaban. Abrí el libro de Job y saqué aquel pedazo de papel térmico. 17 millones de dólares. Más de 300 millones de pesos.
Lo sostuve contra la luz amarillenta del foco sin pantalla, admirando cada dígito como si fuera una obra de arte. Me pediste que fuera independiente, Francisco, murmuré al vacío de la habitación, sintiendo cómo una energía desconocida y eléctrica me recorría las venas. Me exigiste que me valiera por mí misma, que dejara de ser una vieja inútil. Te lo voy a cumplir. Te lo voy a cumplir de la manera más despiadada y brillante que puedas imaginar. Ya no era una madre dolida, era la arquitecta de su inminente ruina moral. Guardé el boleto cuidadosamente en una bolsa de plástico con cierre y luego la deslicé en el compartimento secreto de mi bolso, ese bolso despellejado que a Francisco le daba asco mirar cuando nos reuníamos. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada y me miré de nuevo en el espejo manchado de sarro. Observé mis arrugas, el cabello gris mal peinado, la blusa azul descolorida que él mismo me había regalado hace 10 años, como si fuera una gran hazaña. Este iba a ser mi disfraz perfecto. Ellos seguirían viendo a la suegra pobretona, a la carga financiera, a la mujer que apenas tiene para comer arroz con frijoles de lata, mientras yo desde las sombras comenzaría a mover los hilos de sus vidas miserables. Querían que buscara trabajo. Mi nuevo trabajo sería desmantelar su arrogancia pieza por pieza. Apreté los puños lista para salir. Sabía perfectamente que Gaby iría a Palacio de Hierro esa misma tarde. Siempre iba los sábados a reventar las tarjetas de crédito de mi hijo para calmar su ridículo vacío existencial. Gastaría miles de pesos en cremas antiarrugas y perfumes, dinero que Francisco en realidad no tenía, dinero que le estaba costando la hipoteca de su casa. Todo eso mientras me negaban la vida por 200 pesos. Salí de mi apartamento cerrando la puerta con doble llave. El pasillo olía a sopa de fideos y a humedad, pero al cruzar el umbral del edificio hacia la calle, el aire se sintió diferente. Caminé hacia la estación del metro, no para ir a pedir limosna o buscar un trabajo de limpieza barata, sino para dirigirme a la zona más exclusiva de la ciudad. En Polanco, en un edificio de cristal y mármol, un asesor financiero de traje italiano me esperaba para abrirme las puertas de un mundo que mi hijo y su esposa jamás podrían siquiera soñar con pisar. El juego había comenzado. El traqueteo ensordecedor del metro de la línea 2 me sacudía los huesos gastados, pero el verdadero temblor, ese que te desgarra y te quita el aliento, lo llevaba muy profundo por dentro. Llevaba 17 millones de dólares en mi vieja cartera apretados contra mi pecho, mientras un joven con prisa me empujaba brutalmente para ganarme el único asiento vacío del vagón. No dije nada. Me sostuve del tubo de metal frío y miré mis propias manos. Manos agrietadas, resecas, con las venas saltadas, dibujando mapas de dolor y nudosas por una artritis que no me perdona ni en verano. Estas son las manos que mi propio hijo Francisco acaba de despreciar por 200 pesos. Las manos que, según su fina esposa Gaby, no merecen siquiera la caridad de una pastilla para mantener mi corazón latiendo. Cerré los ojos con fuerza y el olor penetrante a cloro barato, amoníaco y sábanas sucias invadió mi memoria con una violencia que me hizo tragar saliva. Durante 10 malditos años fui mucama en un hotel de paso de mala muerte allá por la calzada de Tlalpan. Doblaba turnos de 16 horas, restregando inodoros ajenos de rodillas, hasta que la piel se me ponía en carne viva, tragándome la humillación cuando los clientes borrachos me gritaban. Todo ese infierno lo soporté, con una sonrisa, por un solo motivo: para que mi hijo pudiera estudiar en una universidad privada de prestigio y no tuviera que limpiar la basura de nadie. Recuerdo como si fuera ayer la tarde que fui al Monte de Piedad a empeñar mi anillo de bodas, la única joya de oro, y el último recuerdo que me dejó mi difunto esposo, solo para poder pagar la inscripción de su último semestre. ¿Qué importa el oro, mamá, si voy a ser un licenciado muy exitoso y te voy a comprar una casa enorme?, me dijo aquella tarde abrazándome con lágrimas en los ojos. Pobre ingenua, compré la mentira del hijo agradecido y la pagué con la salud de mi espalda. Qué estúpida y ciega fui durante 4 décadas. El contraste entre mis sacrificios y su descaro es francamente asqueroso. Ahora el flamante licenciado exitoso usa trajes italianos hechos a la medida y maneja una camioneta del año que seguramente debe hasta los rines, mientras su mujercita de plástico, la inaguantable de Gaby, se unta cremas de 3,000 pesos en la cara en un intento inútil por esconder su podredumbre interior.
Yo me saltaba las cenas conformándome con un pan duro y un té de manzanilla recalentado para que él comiera carne cuando era niño. Y a cambio él ni siquiera fue capaz de invitarme un miserable plato de sopa caliente cuando caí enferma de los pulmones el invierno pasado. Me dijeron por teléfono con esa voz de fastidio que reservan solo para mí que llevarme a un doctor particular era un gasto imprevisto que desajustaba su presupuesto del mes. La memoria de una madre herida es un animal cruel que te muerde por dentro cuando menos lo esperas. De pronto, el ruido del vagón se desvaneció, y recordé la última vez que cometí el error de ir a cenar a su casa en Navidad hace ya 2 años. Gaby me había pedido que le pasara la pesada fuente de pavo horneado, y al rozar sus dedos perfectamente manicurados con los míos, retiró la mano con una mueca de asco visceral que ni siquiera se molestó en disimular frente a sus amigos de Polanco. «Ay, por Dios, suegra, póngase crema, sus manos parecen lijas de carpintero. Me raspan la piel», soltó riendo a carcajadas. Yo bajé la mirada avergonzada, escondiendo mis manos bajo la mesa, rogando en silencio que mi hijo me defendiera, que les dijera a todos que esas lijas le habían pagado la vida que presumía. Pero Francisco solo sonrió de lado, le dio un sorbo a su copa de vino tinto y añadió con burla: «Ya sabes cómo es mi mamá, amor, necia y de rancho. No le gusta cuidarse, no le gusta cuidarse». Esa frase venenosa resonaba ahora en mi cabeza al ritmo metálico de las ruedas del tren. No me cuidaba porque cada centavo, cada gota de mi sudor iba a parar directamente a sus caprichos. En ese preciso momento, en aquel vagón, atestado de gente con olor a cansancio y resignación, sentí cómo se rompía con un chasquido sordo el último hilo de devoción ciega que me ataba a él. El dolor emocional en mi pecho era tan agudo, tan insoportable, que casi me deja sin respiración. Me di cuenta con una claridad aterradora de que yo no había criado a un hombre de bien, había criado a un parásito con corbata, un cobarde clasista que sentía vergüenza del mismo barro humilde del que estaba hecho. Yo era su origen, su sangre, y él me trataba como a una mancha sucia en su inmaculado historial crediticio. El tren frenó bruscamente y la voz de la bocina anunció la estación Polanco. Las puertas se abrieron de par en par y con ellas se abrió el telón de acero de mi nueva realidad. Salí a la superficie dejando atrás el aire asfixiante y viciado del subterráneo. Respiré hondo el viento frío y limpio de la avenida Masaryk. Miré los escaparates brillantes, las mujeres frívolas con bolsos de diseñador y los hombres de negocios caminando con arrogancia. Este era el hábitat natural de mi hijo, el ecosistema de las apariencias vacías y la hipocresía barata, un mundo de cristal al que yo jamás pertenecí. Pero esta mañana yo no venía a rogarles por las sobras de su mesa ni a pedir clemencia por mis medicinas. Acaricié la bolsa de plástico dentro de mi bolso desgastado. Las lágrimas amargas que había estado conteniendo se evaporaron para siempre. No volvería a derramar una sola gota de llanto por Francisco. El luto por el hijo que alguna vez creí tener había terminado abruptamente. Ahora comenzaba la era de mi justicia y prometía ser absolutamente despiadada. El viento helado de la avenida Presidente Masaryk me golpeaba el rostro, pero por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de encorvarme para protegerme del frío. Caminaba con la frente en alto, ignorando las miradas furtivas de las mujeres envueltas en abrigos de diseñador que me esquivaban como si mi blusa descolorida fuera contagiosa. Me detuve frente a un edificio imponente, una fortaleza de cristal y mármol oscuro que albergaba uno de los bancos privados más exclusivos de todo México. Mis zapatos viejos, esos que había remendado con pegamento barato hace un mes, rechinaron contra el piso inmaculado del vestíbulo. Inmediatamente un guardia de seguridad con el ceño fruncido se interpuso en mi camino, escaneándome con un desprecio absoluto, bloqueando mi paso hacia los elevadores. «Señora, la entrada para el personal de limpieza y mensajería es por el callejón de atrás», me escupió con una arrogancia que conocía de sobra. Pobre diablo, si tan solo supiera que en el fondo de mi bolso despellejado llevo más dinero del que él, sus jefes y toda su descendencia verán en 10 vidas, se estaría tirando al piso para lustrarme los zapatos. No me inmuté. Mantuve la mirada clavada en sus ojos hasta que él parpadeó desconcertado por la falta de sumisión en mi rostro. «Tengo una cita privada con el licenciado Rivera en el área de gestión patrimonial», le respondí con una voz tan firme y fría
que el hombre tragó saliva y se apartó murmurando una disculpa a medias por el radio. Subí al piso ejecutivo. El interior olía a poder puro, a cuero fino, a café recién molido y a un silencio absoluto. Aquí las voces no gritan como en el mercado de mi colonia obrera. Aquí el dinero susurra. Una recepcionista rubia, con una sonrisa de plástico que me recordó instantáneamente a la víbora de mi nuera, Gaby me miró de arriba abajo. Por una fracción de segundo, el fantasma de la vieja Amalia, la mucama pisoteada y sumisa, intentó encogerse de vergüenza, pero el recuerdo de Francisco negándome mis pastillas para el corazón me inyectó una dosis letal de orgullo y rabia. Apoyé mis manos nudosas sobre el mostrador de caoba y le ordené que anunciara mi llegada sin titubear. Minutos después, estaba sentada en una silla de cuero auténtico frente al inmenso escritorio de cristal del licenciado Rivera. Era un hombre impecable de unos 60 y tantos años, con traje a la medida y modales exquisitos. Señora Amalia, me saludó con una voz respetuosa que hacía años no escuchaba dirigida hacia mí. ¿En qué puedo servirle el día de hoy? Sin decir una sola palabra, abrí mi bolso gastado. Saqué mi vieja Biblia, deslicé los dedos hasta el libro de Job y extraje la pequeña bolsa de plástico protectora. Puse sobre el escritorio el trozo de papel térmico. Rivera se inclinó hacia adelante ajustando sus lentes, y su rostro perdió todo el color en un segundo. Se quedó sin aliento. Dios santo. Son 17 millones de dólares. Susurró, incapaz de apartar la vista del boleto. En ese instante exacto, la gravedad de la habitación cambió por completo. El respeto en los ojos de aquel hombre poderoso se multiplicó por 1000. Dejé de ser el fantasma de una anciana pobre para convertirme en la figura más importante de todo ese rascacielos. Recuperando su postura profesional, Rivera comenzó a hablar rápidamente sobre fideicomisos, seguridad y protocolos de privacidad. Con una cantidad de esta magnitud, es importante mantener la discreción hasta que usted decida hacer público su cambio de situación financiera, me advirtió en tono confidencial. Una sonrisa perversa se dibujó en mis labios. ¡Qué ironía tan deliciosa! El mundo entero pronto sabría que soy inmensamente millonaria, excepto las dos únicas personas que más necesitaban saberlo. Las mismas dos personas que me habían echado a la calle emocionalmente por 200 pesos. Rivera me explicó las opciones de cobro. ¿Prefiere recibir el pago completo o pagos anuales?, preguntó. Pago completo, respondí sin dudar ni un milímetro, clavando mis ojos en los suyos. A mi edad no tengo tiempo para esperar pagos anuales. No iba a permitir que el banco jugara con mi dinero. Lo quería todo, y lo quería ya. Él asintió admirando mi determinación. Tras firmar un cerro de documentos legales y confidenciales, Rivera abrió un cajón y deslizó sobre el escritorio una tarjeta negra pesada tan fría como el hielo. Puede usar esto para gastos inmediatos mientras procesamos la transferencia completa, me explicó con una sonrisa cómplice. El límite diario es de $50,000. $50,000 diarios, cerca de 1 millón de pesos que podía evaporar en 24 horas sin dar explicaciones. Tomé el plástico oscuro entre mis dedos temblorosos y una carcajada amarga resonó en mi pecho. Mi hijo Francisco se rompe la espalda todo un maldito año soportando humillaciones de sus jefes para ganar menos que eso. Y yo podía gastarlo en un solo día sin ni siquiera parpadear. Salí del banco pisando fuerte. El sol de Polanco ya no me lastimaba la vista, me calentaba el alma. Sentí cómo el poder puro reemplazaba la debilidad en cada uno de mis huesos gastados. Ya no era la víctima llorosa de la historia de Francisco y Gaby. Era la dueña absoluta de su karma. Caminé hacia la parada de taxis con la mente afilada como un bisturí. Si querían que fuera una mujer independiente y que no fuera una carga, les iba a demostrar de lo que es capaz una vieja inútil cuando tiene al mundo entero comiendo de la palma de su mano. Paso la llave oxidada por la cerradura trabada de mi departamento en la colonia obrera, empujando la puerta de madera hinchada con el hombro. El olor a humedad y a sopa de fideos recalentada me recibe como un viejo conocido, pero esta vez el escenario miserable de mi vida se siente como un simple set de grabación. Cierro la puerta detrás de mí y me recargo contra ella, deslizando la mano dentro de mi bolso para acariciar el plástico frío y perfecto de mi nueva tarjeta negra. $50,000 diarios. Ese es mi límite de gastos de bolsillo.
cerca de 1 millón de pesos mexicanos, que puedo esfumar en 24 horas. Sin embargo, lo que realmente hace que mi sangre bombee con una vitalidad que no sentía en décadas no es el dinero en sí, sino la luz roja que parpadea frenéticamente en la vieja contestadora automática sobre la mesita del teléfono. Presiono el botón y la voz de mi hijo llena la habitación. Mamá, soy Francisco. Llámame en cuanto llegues, por favor. Es urgente, es muy importante. Me quedo paralizada. Ya no hay rastro de la frialdad arrogante de hace 3 semanas. Su tono es tenso, agudo, impregnado de un pánico mal disimulado. El pez había mordido el anzuelo de su propia ruina mucho antes de lo que imaginé. No le devolví la llamada de inmediato. La vieja Amalia habría corrido a marcar su número con el corazón en la garganta, aterrada de que a su niño le hubiera pasado algo malo. Pero la nueva Amalia, la mujer que guarda un imperio en su bolso, se tomó su tiempo. Fui a la cocina, puse a calentar agua en mi pocillo de peltre desportillado y preparé una taza de té, reutilizando por tercera vez la misma bolsita de manzanilla. Me senté en la silla coja del comedor y esperé 2 horas exactas, saboreando el agua desabrida, mientras ensayaba mentalmente mi voz de anciana vulnerable y asustada. Cuando finalmente marqué su número, contestó al primer timbre, casi arrebatando el teléfono. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó atropelladamente. «Sí, mijo, acabo de llegar». «¿Qué pasa?». «Te escuchas muy alterado», respondí inyectando la cantidad perfecta de temblor maternal en mi voz. Hubo un silencio espeso al otro lado de la línea, el sonido de un hombre tragándose su enorme y pesado orgullo. «Es el negocio», mamá confesó con la voz quebrada. «Las cosas están muy mal. Tenemos deudas horribles, y si no consigo dinero pronto, el banco nos va a quitar la casa. Mamá, necesito $50,000. $50,000». La cifra flotó en el aire viciado de mi departamento como una broma macabra y exquisita. Exactamente la misma cantidad que el licenciado Rivera me había autorizado para gastar en un solo día sin afectar mi capital principal. La ironía era tan perfecta, tan poéticamente cruel, que tuve que morderme el interior de la mejilla hasta saborear la sangre para no soltar una carcajada histérica. «Ay, Francisco, mi amor, $50,000», murmuré fingiendo una consternación absoluta. «Yo no tengo esa clase de dinero. Ya sabes cómo vivo en esta posilga. A duras penas me alcanza para medio comer y comprar mis medicinas». Escuché un suspiro de frustración. «Lo sé, mamá, lo sé, pero pensé que tal vez conocías a alguien. Algún viejo jefe de mi papá, algún pariente lejano al que le pudieras pedir prestado. No sé». Apreté el auricular. La audacia de este hombre no tenía límites. Hace unas semanas yo era una carga insoportable y ahora de repente era su única esperanza de salvación. «Mi hijo», dije bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro cortante como navaja de afeitar. «¿No me dijiste hace apenas unas semanas que ustedes ya no podían ayudarme y que yo necesitaba aprender a valerme por mí misma? ¿Cómo esperas que tenga contactos financieros y millonarios si, según Gaby y tú, sois solo una vieja inútil y comportados? Desempleada». El silencio que siguió fue absoluto. Podía imaginarlo al otro lado de la ciudad, en su casa de Polanco, poniéndose pálido, dándose cuenta de que sus propias palabras le estaban reventando en la cara. «Mamá, eso fue diferente», tartamudeó finalmente tratando de justificarse. «Esto es serio. Podríamos perderlo todo, terminar en la calle. Esto es una emergencia real. Ah, así que las deudas de su negocio fallido eran una emergencia real. Pero mi corazón fallando por falta de medicamento era solo un capricho de anciana. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en el lugar de una madre que debe tragarse este nivel de descaro e hipocresía de su propia sangre? Yo, por mi parte, ya no tenía estómago para seguir escuchándolo. «Lo siento mucho, Francisco», sentencié con una frialdad que congeló la línea. «Tal vez deberías hacer lo que me aconsejaste: busca un trabajo de medio tiempo. Hay muchos hombres de tu edad trabajando. Deja de actuar como si fueras un inútil». Y le colgué. Me quedé en la penumbra de mi sala, sintiendo una sacudida de adrenalina pura. Saqué mi nuevo teléfono celular, un aparato encriptado de última generación que el banco me había proporcionado,
y marqué el número directo del licenciado Rivera. Señor Rivera, soy Amalia, le dije en cuanto contestó. Quiero que haga un movimiento ahora mismo. Quiero pagar la hipoteca de la casa de Avenida Los Robles, liquidarla por completo de forma anónima. Escuché el tecleo rápido en su computadora. Son $43,200, señora. ¿Desea dejar algún mensaje en la transferencia interbancaria? Sonreí mirando mi reflejo oscuro en la ventana de la sala. Sí, que diga, de un benefactor que cree en las segundas oportunidades. Colgué el teléfono y me crucé de brazos. Mañana, a primera hora, Francisco recibiría la llamada del banco anunciando que su casa estaba pagada. Se volvería loco tratando de averiguar quién era su salvador misterioso. Gaby, con su mente retorcida, entraría en pánico pensando que algún cártel o prestamista peligroso los estaba vigilando. El terror a lo desconocido se apoderaría de ellos. Creyeron que al negarme $10 se habían deshecho de un problema, pero no sabían que acababan de convertirse en los ratones de mi propio y despiadado laberinto. La verdadera tortura psicológica apenas estaba comenzando. El mármol pulido del Palacio de Hierro rechinaba bajo mis zapatos viejos, esos mismos que Francisco siempre miraba, con una mezcla de lástima y asco cuando lo visitaba. Me senté en una banca apartada cerca del área de perfumería, ocultando mi rostro detrás de un folleto de ofertas que ni siquiera estaba leyendo. No tuve que esperar mucho. A las 3 de la tarde en punto, Gaby apareció pavoneándose, como si fuera la dueña del lugar acompañada de una de esas amigas plásticas con las que toma el café. Vestía ropa de diseñador y llevaba unos lentes oscuros tan grandes que parecían querer ocultar la miseria de su alma. No entiendo de dónde salió el dinero, pero oye, la hipoteca está en ceros. Le escuché decir con esa voz chillona y fresa mientras le entregaba su tarjeta de crédito a la cajera para pagar un frasco de crema antiarrugas de $3,000. $3,000 en embarrarse vanidad en la cara mientras que el corazón de su suegra fallando no valía ni $200. ¡Qué ironía tan asquerosa! Me acomodé un poco mis lentes de lectura, afilando el oído para captar cada gota de su veneno. Francisco estaba histérico, creyó que era su madrecita la que nos ayudaba. Se burló Gaby soltando una carcajada que resonó en el pasillo y que me revolvió el estómago. ¡Ay, por favor! Esa señora a duras penas tiene para caerse muerta. Ya era hora de que Francisco le pusiera un alto, nos estaba sangrando con sus achaques. Sangrando. Esa palabra se clavó en mi pecho como un picahielos. Yo le di mi juventud, mi salud, mis rodillas destrozadas por limpiar cuartos de motel, y yo era la que los estaba sangrando. Apreté el folleto hasta arrugarlo por completo. Quería levantarme, cruzarle la cara de una buena cachetada y gritarle que la ropa que llevaba puesta la había pagado yo, pero la venganza servida fría sabe mucho mejor. Saqué mi teléfono encriptado y le envié un mensaje al licenciado Rivera: liquide todas las deudas de las tarjetas de la señora Gabriela. Póngalo a nombre de un admirador secreto. Si Gaby quería vivir una fantasía de telenovela, le iba a regalar un thriller de terror psicológico que no la dejaría dormir. Apenas un día después, el teléfono de mi humilde departamento en la colonia obrera comenzó a sonar como desquiciado. Era Francisco. Contesté dejando que el silencio pesara antes de articular un débil bueno. Mi hijo sonaba como si le faltara el aire al borde de un ataque de pánico. Mamá, esto ya no es normal. Alguien pagó las tarjetas de Gaby. $80,000, mamá. 80,000. Dejaron un mensaje diciendo que era de alguien que sabe valorar las cosas finas. Su voz temblaba. El flamante y arrogante licenciado estaba aterrorizado. Le pregunté con falsa inocencia si no debería estar feliz de no tener deudas. «No entiendes», me gritó perdiendo por completo los estribos. «Nadie regala dinero en este país. Alguien nos está vigilando. Alguien sabe cuánto debemos, dónde vivimos». Gaby está histérica. Cree que es el narco o un prestamista que quiere cobrarse con nosotros o con los niños. Sonreí en la penumbra de mi sala. El miedo a lo desconocido es el veneno más rápido y letal. Se escurre por las venas y te pudre la paz. Tranquilo, mijo, le respondí, con veneno dulce. Cosechas lo que siembras. Pero la tortura mental no estaba completa. Llamé de nuevo a Rivera y le di instrucciones precisas, sacadas de las peores pesadillas de cualquier clase mediero con ínfulas de rico en la Ciudad de México. A las 11 de la mañana,
Un convoy negro y siniestro se abrió paso por las calles empedradas de su exclusivo fraccionamiento. Yo iba sentada en la parte trasera de una limusina blindada seguida de cerca por 3 camionetas SUV negras con los vidrios tan polarizados que parecían tragar la luz del sol. Le pedí a mi chofer Carlos que se detuviera exactamente frente a la casa de Francisco. «Apague el motor, Carlos». «Solo vamos a observar», le ordené, sintiendo el cuero suave del asiento bajo mis manos, contrastando brutalmente con mis pantalones remendados. Detrás de los cristales oscuros de mi auto, vi cómo se corría ligeramente la cortina de la ventana de la sala de mi hijo. Estaban ahí. Los imaginé agachados como ratones, conteniendo la respiración con el terror, subiéndoles por la garganta como bilis caliente. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono celular desechable vibró. Era él. Contesté con parsimonia, disfrutando cada segundo. «Mamá», susurró Francisco, y pude jurar que estaba llorando. «Mamá, hay unos carros negros horribles afuera de la casa. Son mafiosos, estoy seguro. Vienen a cobrárselo del dinero. ¿Qué hago? Gaby está encerrada en el baño con los niños». La imagen de mi altanera nuera temblando en el piso del baño de mármol fue un manjar absoluto para mi alma herida. «Mafiosos, Francisco. En tu colonia tan fina y vigilada», me burlé sutilmente, fingiendo preocupación de abuela. «Tú eres un hombre de mundo, seguro sabes cómo manejar estas cosas. ¿Por qué no sales y les ofreces 200 pesos para que se vayan? A lo mejor con eso les alcanza para sus medicinas». Hubo un silencio sepulcral en la línea. Sintió la pedrada, pero su pánico era tan grande que no logró conectar los cables de la realidad. «Esto no es un juego, mamá. Voy a llamar a la patrulla». Le hice una seña a Carlos con la mano. Los motores de los 4 vehículos enormes rugieron al unísono, un sonido gutural que hizo vibrar el pavimento. «Ya se van». «Se están moviendo, mamá», chilló Francisco en el teléfono, soltando un largo suspiro de alivio que me dio lástima y asco a la vez. «Te lo dije, mi amor», murmuré con frialdad clínica. «A veces, la gente importante solo pasa a ver quiénes son los verdaderos miserables del barrio. Cuídate mucho». Colgué antes de que pudiera balbucear otra tontería. La limusina avanzó suavemente, alejándome de esa casa que yo misma había ayudado a pagar con mis años de barrer pisos ajenos. Mientras miraba la fachada perderse por el espejo retrovisor, una lágrima traicionera quiso asomarse, recordando al niño pequeño que alguna vez me abrazó en la vecindad. Pero la sequé de inmediato. Ese niño estaba muerto. Lo había matado la ambición, el clasismo y la vergüenza. Ellos me trataron como basura porque creían que yo no tenía nada con qué defenderme. Qué equivocados estaban. La función principal aún no comenzaba, y yo, su vieja inútil, estaba escribiendo el acto final con letras de oro y mucha sangre fría. El sol de la mañana se filtró por los inmensos ventanales de mi nueva mansión en Bosques de las Lomas, bañando de luz el mármol impecable del piso. No más olores a cañería tapada, no más vecinos gritando groserías en la madrugada, no más goteras. Me paré frente al espejo de cuerpo entero de mi inmensa recámara y me vestí con la armadura de mi venganza definitiva. Un traje sastre, color perla de diseñador, zapatos italianos que costaban lo que Francisco ganaba en un mes y el collar de perlas auténticas de mi difunta madre. Ya no era la viejita arrumbada en una posilga de la colonia obrera, era la dueña absoluta de mi destino. Tomé mi celular encriptado y marqué el número de mi hijo. Contestó al primer tono, sonando tan desesperado y al borde de un colapso nervioso que casi me dio lástima. «Casi. Mamá, ¿dónde te has metido? Llevo días buscándote esto. Es una pesadilla», me soltó con la voz temblorosa de un niño asustado en medio de la oscuridad. «He estado muy ocupada, mijo», le respondí con una calma glacial casi aburrida. Él empezó a balbucear a toda velocidad sobre la misteriosa limusina, los mafiosos imaginarios y cómo su finísima esposa Gaby no podía ni dormir por el terror a que los secuestraran. «Ay, cositas, qué frágil es la tranquilidad de los trepadores sociales cuando sienten que alguien con verdadero poder los tiene en la mira». Le corté el dramatismo de tajo y le ordené que viniera a verme esa misma tarde, pero le dejé claro que no sería en mi viejo departamento. Le di la nueva dirección en la zona más exclusiva y vigilada de la ciudad. «Bosques de las Lomas, mamá. ¿Qué carajos vas a hacer a ese barrio de millonarios?», preguntó genuinamente confundido y alarmado.
Solo ven a las 3 de la tarde y trae a tu mujercita. Es de vida o muerte, sentencié. Colgué el teléfono y me dediqué a preparar el escenario perfecto para su ejecución moral. Mandé pedir un servicio de catering finísimo montando bocadillos de salmón y carnes frías sobre la inmensa mesa de mármol de mi sala principal con una vista panorámica que quitaba el aliento. A las 3 de la tarde en punto, el motor forzado y ruidoso del viejo auto de Francisco rompió el silencio de mi calle privada. A través del ventanal vi cómo se estacionaban detrás de mi convoy de camionetas negras. Bajaron del coche con los ojos desorbitados, escaneando los jardines impecables, las fuentes y las columnas de la entrada principal. Gaby, por supuesto, venía enfundada en un vestido entallado de marca, seguramente pensando que íbamos a pedirle limosna a algún patrón rico mío o que me habían dado trabajo de limpieza en el lugar. Abrí la inmensa puerta de roble macizo antes de que siquiera se atrevieran a tocar el timbre. ¿Buscaban a alguien?, les dije recargada en el marco, luciendo mis perlas, con una superioridad que nunca me habían visto. La quijada de Francisco prácticamente tocó el piso. Sus ojos iban de mis zapatos italianos a mi collar, incapaces de procesar la imagen de su madre convertida en una matriarca de alta sociedad. Gaby, con su veneno siempre a flor de piel, frunció el ceño en un gesto de incredulidad y desprecio. Suegra, ¿qué hace vestida así? ¿Acaso la contrataron de sirvienta en esta mansión y le prestaron la ropa de la dueña para dar el gatazo? Escupió intentando recuperar su superioridad de cartón frente al lujo que la aplastaba. Sonreí con toda la condescendencia y la lástima del mundo. Estás pisando mi casa, Gaby. Pasa y límpiate bien los zapatos, que las alfombras son persas y cuestan más que la hipoteca de tu vida. Los conduje hacia la sala inmensa, sintiendo cómo sus pasos torpes resonaban a mis espaldas. Se dejaron caer en el sofá, de cuero blanco como si les hubieran cortado las piernas de tajo, sudando frío y mirando a todas partes como animales acorralados. Mamá, tienes que explicarme qué es todo esto. ¿De quién es esta casa realmente?, suplicó Francisco, frotándose las manos sudorosas contra el pantalón. Me senté frente a ellos, cruzando las piernas con elegancia, saboreando el instante en que les destruiría la realidad. Gaby, Francisco, comencé mi voz bajando a un susurro letal que los hizo estremecerse. ¿Recuerdan hace exactamente un mes cuando les llamé ahogada en angustia para pedirles 200 miserables pesos prestados para las pastillas de mi corazón? Francisco tragó saliva ruidosamente, esquivando mi mirada como un delincuente. Recuerdo perfectamente que tú, Gaby, gritaste al fondo que no iban a mantener a una vieja desempleada, que me fuera a limpiar casas o a mendigarle al gobierno. Gaby alzó la barbilla intentando sacar las garras, aunque estaba acorralada y muerta de miedo. Dije lo que cualquier persona sensata diría. Ya estamos grandes como para andar manteniendo gente, se defendió, temblando ligeramente por el pánico. Tienes toda la razón, querida. Los adultos deben ser financieramente muy responsables, asentí con una suavidad perturbadora. Metí la mano en el bolsillo de mi saco de diseñador y saqué un documento oficial plastificado. Lo deslicé lentamente sobre el mármol de la mesa hasta que quedó justo frente a sus narices curiosas. Por eso me aseguré de ser una mujer muy pero muy independiente. Échenle un ojo a eso. Francisco se inclinó hacia adelante. Leyó el papel, parpadeó 1, 2, 3 veces, y de pronto toda la sangre desapareció de su rostro, dejándolo de un color gris ceniza, como si acabara de ver a la mismísima muerte. 17 millones de dólares. Balbuceó como si las sílabas le quemaran la garganta, sintiendo cómo el mundo entero se le venía abajo. Gaby ahogó un grito estridente, llevándose las manos a la boca, abriendo los ojos con un terror absoluto. Gané el premio gordo en la lotería exactamente 3 días antes de suplicarles esos 200 pesos. Rematé clavándoles la mirada y disfrutando cada maldita sílaba de mi confesión. El salón se hundió en un silencio absoluto y sepulcral tan profundo que solo se escuchaba el sonido de sus ambiciones mediocres, rompiéndose en 1000 pedazos sobre el mármol frío. El silencio en mi sala de estar era tan denso que casi podía masticarlo. Las caras de Francisco y Gaby, petrificadas y del color del cemento fresco, eran un poema a la avaricia castigada de la forma más poética posible. Francisco fue el primero en reaccionar. El muy cínico y descarado intentó esbozar una sonrisa temblorosa de esas que usaba de chamaco cuando rompía un plato y quería evitar los chanclazos.
Mamá, mamita balbuceó, dando un paso hacia mí con los brazos abiertos, como si la sola revelación de mis 17 millones de dólares hubiera borrado de un plumazo todos sus insultos de hace un mes. Me levanté del sofá de cuero blanco con la agilidad que te da la rabia pura y di un manotazo al aire para detenerlo en seco. Mamita, ¿desde cuándo la vieja, desempleada esa carga inútil que te avergonzaba, pasó a ser tu mamita adorada? Le escupí, sintiendo cómo el desprecio y el asco me quemaban la garganta. Ver a mi propia sangre arrastrándose por dinero me provocaba una náusea profunda, un dolor sordo en el pecho, que me obligaba a preguntarme en qué maldito momento mi amor incondicional había criado a un monstruo tan miserable y trepador. Gaby, siempre la víbora más rápida del nido, se levantó de un salto, intentando suavizar su expresión de terror absoluto con una máscara de falsa empatía y arrepentimiento barato. Suegrita, por Dios, todo fue un malentendido horrible. Francisco estaba muy estresado por las enormes deudas del negocio. Usted sabe cómo se pone el pobre. Pero nosotros la adoramos. Los niños la extrañan horrores. Chilló con esa vocecita fresa que ahora sonaba rasposa, estrangulada por el pánico de perder la mina de oro que tenían enfrente. Me crucé de brazos clavando mis ojos en los suyos hasta que tuvo que apartar la mirada hacia el piso. Le recordé con una frialdad quirúrgica que mientras a mí me negaban $10 para las pastillas que me mantenían con vida, ella acababa de reventar la tarjeta de crédito, comprando una pulsera ridículamente cara en una tienda de lujo. No me vengas con el cuento barato de los niños, Gabriela. Ustedes no me negaron el dinero por falta de lana. Me lo negaron porque en su podrido sistema de valores, la vida de esta vieja de rancho no valía ni lo de un miserable café. Sentencié viendo cómo su rostro se desfiguraba por la humillación pública. Francisco cayó pesadamente de rodillas sobre la costosa alfombra persa, literalmente de rodillas, sollozando lágrimas de cocodrilo que manchaban el mármol reluciente de mi piso. Perdónanos, mamá. Te lo juro por Dios y por mis hijos que si hubiéramos sabido que tenías este dinero, jamás te habríamos tratado así. Gritó enredándose en su propia estupidez y exhibiendo la verdadera cara de su avaricia. Me le quedé viendo con una mezcla de lástima paralizante y repugnancia total. Le confesé entonces el secreto que los había estado carcomiendo por dentro durante días. Yo era su misterioso benefactor. Fui yo quien liquidó toda su hipoteca vencida y quien pagó cada centavo de las deudas de las tarjetas de crédito de su mujercita arribista. Al escuchar esto, ambos abrieron la boca como peces fuera del agua, paralizados por el shock brutal de entender que el mafioso que los aterrorizaba era la misma mujer a la que habían mandado a mendigar al gobierno. Lo hice no por amor, Francisco, sino para darles una última oportunidad de entender el valor del amor incondicional, y para verlos retorcerse de paranoia, confesé sintiendo una oscura y exquisita satisfacción al ver sus almas de cartón derrumbarse por completo. Gaby comenzó a llorar a mares, arrastrándose metafóricamente hacia mí, rogando por una segunda oportunidad, prometiendo que me cuidarían en su casa, que me tratarían como a una reina, y que yo podría ver a mis adorados nietos todos los días de la semana. Pero mi corazón ya estaba completamente blindado. Las heridas que me abrieron hace semanas habían cicatrizado, formando una coraza impenetrable que ninguna de sus lágrimas falsas podría perforar. Los miré desde arriba con la majestuosidad de una jueza implacable, dictando una sentencia de por vida sin derecho a apelación. La verdadera familia no rechaza a su madre ni la manda a la calle cuando necesita ayuda para sobrevivir, pronuncié con una voz de trueno que retumbó en las altas paredes de mi mansión. Querían disfrutar de mi dinero, ¿verdad? Pues escuchen bien, par de sanguijuelas. Prefiero prenderle fuego a cada billete de estos 17 millones de dólares, o donarlo todo a un refugio antes que darles un solo centavo partido por la mitad. El pánico en los ojos de mi hijo era un espectáculo dantesco. Veía cómo el futuro de lujos desmedidos que apenas había acariciado en su enferma imaginación se evaporaba para siempre. Me acerqué a la inmensa puerta de roble macizo de la entrada y la abrí de par en par, dejando que el viento frío de la tarde entrara a la sala, barriendo consigo la tremenda toxicidad de su presencia en mi nuevo santuario. Lárguense de mi casa en este preciso instante, les ordené señalando la salida con mano firme erguida y sin que me temblara un solo músculo del cuerpo. Han perdido a su madre y a su suegra el día de hoy,
no porque yo no tenga con qué ayudarlos, sino porque ustedes no tuvieron el maldito corazón para amarme cuando creían que yo no era nadie. Francisco se puso de pie torpemente tropezando con sus propios pies, sollozando y rogando en un último intento desesperado. Mamá, por favor, somos tu sangre. No puedes dejarnos en la calle. Danos otra oportunidad. Lo miré por última vez borrando cualquier rastro de piedad o del niño que críe de mi memoria cansada y le di la estocada final fría y calculada. La oportunidad la tuvieron y la tiraron a la basura por 10 miserables dólares. Para ustedes yo estoy muerta. Lárguense. Salieron arrastrando los pies encogidos por la vergüenza más absoluta, y cuando cerré la puerta tras de ellos, el golpe sordo resonó como el cierre de una bóveda de acero. Era libre. Absoluta y maravillosamente libre. Han pasado 6 meses exactos desde aquel portazo que retumbó en las paredes de mi mansión y en los cimientos de mi propia alma. 6 meses de respirar un aire que ya no huele a humedad ni a desesperación, sino a cedro fresco y a libertad absoluta. El contraste entre mi presente dorado y mi pasado gris es tan fuerte que a veces me marea, pero de la mejor manera posible. A veces me siento en la terraza de mi habitación, en Bosques de las Lomas, envolviendo mis manos en una taza de techa importado y me río sola al recordar la cara de mi nuera Gaby escurriendo rímel barato mientras se arrastraba por mí. Alfombra persa. Creyeron que con un par de disculpas fingidas y lágrimas de cocodrilo iban a borrar 42 años de sacrificios que pagaron con absoluto desprecio. Pero el karma es una cobradora de impuestos implacable, que no acepta pagos en abonos chiquitos, y la factura que les llegó fue devastadora. Yo les di la oportunidad de empezar de cero al liquidar sus enormes deudas, un regalo inmerecido que tiraron a la basura porque la estupidez humana y la ambición desmedida son un pozo sin fondo que nunca se llena. Me enteré por chismes que vuelan más rápido que el viento en la ciudad, que la tregua financiera que les regalé no duró ni un maldito suspiro. Gaby, enferma de esa arribez, de esa necesidad patológica de aparentar un nivel social que no tiene, volvió a reventar las tarjetas de crédito en menos de 2 meses. Francisco me llamó llorando borracho de madrugada hace unas semanas, dejando un mensaje de voz tan patético que me dio escalofríos de solo escucharlo. Mamá me dejó, Gaby se largó con los niños a casa de su madre, porque me embargaron la camioneta nueva, balbuceaba con la lengua trabada, suplicándome que lo rescatara de la ruina en la que su mujercita de plástico lo había vuelto a hundir. Vendió hasta el último reloj de marca que le compré en el pasado para pagar abogados que no lo salvaron del embargo. No soy nada sin ti, jefa, perdóname por favor, me estoy muriendo, lloriqueaba. Sentí una punzada tremenda en el pecho, ese instinto maternal traicionero que te empuja a meter las manos al fuego por la sangre de tu sangre. Pero entonces, la imagen del frasquito amarillo con mis 3 últimas pastillas para el corazón brilló en mi mente como una luz de advertencia. Apreté el botón de borrar. Ese hombre ya no era mi hijo, era el cadáver de una ilusión que yo misma enterré el día que me negó la vida. Mientras Francisco se ahogaba en su miseria de apariencias rotas y botellas vacías, yo decidí invertir mi tiempo y mi fortuna en curar cicatrices reales. De la mano del licenciado Rivera compré un inmenso terreno justo en el corazón de mi vieja colonia obrera. No iba a construir un centro comercial ni unos departamentos de lujo para engordar mi cartera bancaria. Mandé edificar un centro de día de primer nivel para adultos mayores, un santuario gratuito para todas esas almas olvidadas que como yo en su momento tienen que mendigar amor, compañía o medicinas a hijos malagradecidos y nueras. Prepotentes. Mandé traer a los mejores médicos, instalé un comedor hermoso y aseguré que nadie pasara por la humillación de rogar por una pastilla para la presión nunca más. Allí conocí a doña Carmen, una mujer de 72 años con el cabello blanco como la nieve, la espalda recta y un espíritu de acero fundido. La primera vez que platicamos en el jardín de las instalaciones, me contó con los ojos secos cómo su propia sangre la había despojado de su casa con engaños legales. Los hijos te chupan la juventud, Amalia, y cuando te quedas seca te escupen como bagazo en la calle. Me dijo con una cruda lucidez que me heló la sangre, pero me hermanó con ella al instante. Nos convertimos en confidentes inseparables. Carmen y Rosita, mi ama de llaves a la que le di una segunda oportunidad, tras perderlo todo en la pandemia,
se volvieron mi verdadera tribu. A veces nos sentamos a tomar café colombiano recién hecho en mis jardines impecables, riéndonos a carcajadas de nuestras propias tragedias pasadas, burlándonos de aquellos que creyeron que nos habían derrotado. Y es que en medio de tantas risas y tazas de café, me di cuenta de una verdad brutal. Pasé casi 7 décadas de mi vida creyendo que mi valor como mujer y como madre se medía por la cantidad de dolor que estaba dispuesta a soportar en el más absoluto silencio. Creía que ser una mártir abnegada me ganaría un lugar en el cielo, o peor aún un asiento en la mesa de Navidad de mi nuera la clasista. ¡Qué estupidez tan monumental! Mi dignidad no costaba $10, costaba el precio exacto de mi libertad total. Francisco me enseñó de la manera más despiadada y dolorosa posible que la sangre te hace pariente, pero solo el respeto y la lealtad incondicional te hacen familia. Y él perdió a la gallina de los huevos de oro por no querer darle de comer unos cuantos granos de empatía. Hace apenas unos días el licenciado Rivera me comentó algo durante nuestra revisión de cuentas que me hizo sonreír con una perversidad deliciosa y justa. Resulta que Gabriela, la finísima señora de las cremas de 3,000 pesos, tuvo que conseguir empleo como cajera de medio turno en una tienda departamental de medio pelo para poder mantener a sus hijos y sus tarjetas a flote después de que Francisco se declarara en bancarrota total y se sumiera en la depresión. Trabaja más de 10 horas parada tragándose los gritos de clientes prepotentes y escaneando códigos de barras. La misma mujer que se reía de mis zapatos viejos ahora tiene que aguantar que sus antiguas amigas de Polanco le volteen la cara cuando la ven cobrando en la caja registradora. Aquella mujer víbora que me gritó por teléfono que me fuera a limpiar casas porque su brillante esposo no mantenía a viejas desempleadas, ahora está sudando la gota gorda, desgastando sus rodillas y rompiéndose su frágil ego de cristal en un trabajo que antes miraba con un asco infinito. El círculo del karma se ha cerrado de la manera más magistral y poética posible. Cada mañana me levanto, respiro el aire fresco de mi nueva vida, y me doy cuenta de que la venganza no me hizo una mujer amargada, sino una mujer inmensamente justa y plena. Y mientras ellos se pudren en el fango de sus propias y miserables decisiones, yo me preparo física y mentalmente para celebrar el cumpleaños más glorioso, revelador y feliz de toda mi existencia. El sol de mi cumpleaños 68 se cuela por las cortinas de seda italiana de mi inmensa habitación. Hace un año, en esta misma fecha, estaba fregando excusados ajenos y cenando un pan duro, esperando una llamada de Francisco, que jamás llegó. Hoy bajo por las escaleras de mármol hacia el jardín donde Rosa, mi nueva ama de llaves, ha montado una mesa digna de la realeza bajo una pérgola de flores. Llevo puesto un vestido verde esmeralda que me compré sin sentir ni una gota de culpa y el collar de perlas auténticas de mi difunta madre. Pero la paz de la mañana se rompe abruptamente cuando mi celular vibra sobre la mesa de cristal. La pantalla parpadea con un número que me sé de memoria. Es él. El hijo que me escupió en el alma y me negó la vida por 200 miserables pesos. El licenciado Rivera y doña Carmen, mis invitados de honor, se quedan en un silencio tenso, notando cómo se me endurece la mandíbula. El teléfono sigue vibrando como un insecto molesto. Por un segundo, un instinto traicionero, esa maldita costumbre de ser la madre agachona y sufrida, me susurra que conteste. Pero entonces recuerdo la voz chillona de Gaby, exigiendo que yo buscara trabajo en un supermercado porque no iban a mantener a una vieja inútil. Dejo que el teléfono se calle solo. Segundos después entra un mensaje de texto. Mamá, por favor, hoy es tu cumpleaños, leo en voz alta con una mueca de asco. He estado yendo a terapia. Entiendo lo que hice. Por favor, dame una oportunidad de disculparme apropiadamente. Carmen suelta un bufido de desprecio y yo aprieto el teléfono. Ahora resulta que el trepador necesita a su mamita. Qué conveniente es el arrepentimiento cuando te estás ahogando en la miseria que tú mismo construiste. Con el pulso firme, sin que me tiemble una sola pestaña, decido borrar el mensaje para siempre. La sinceridad que nace del hambre y de la quiebra financiera no borra ni un milímetro del daño que me hicieron cuando se sentían los reyes del mundo. Por $10 perdió a su madre, y eso no tiene reembolso, sentencio, frente a mis amigos tomando un sorbo de mi café colombiano. Pero justo cuando la tranquilidad parecía regresar al jardín, Rosa aparece caminando a toda prisa por el sendero empedrado, luciendo nerviosa.
Señora Amalia, hay un joven en la entrada, anuncia con voz temblorosa. Dice ser su nieto Mateo. Quiere entregarle algo en las manos y asegura que después se irá. Un nudo de plomo se me instala en la garganta. Mateo tiene ya 19 años. Lo mandó Francisco a dar lástima. Viene el chamaco a suplicarme las sobras de mi fortuna para sacar a su cobarde padre de la calle. Le pido a Rosa que lo deje pasar. Mateo camina por el pasto con pasos torpes, frotándose las manos sudorosas contra el pantalón. Ha crecido muchísimo, ya es un hombre joven, alto y delgado, con la misma mirada noble de su abuelo. Trae un sobre blanco en las manos. Abuela, murmura, y la voz se le quiebra de una forma tan genuina que me desarma por completo. No vengo a pedirte nada. Esto es de mi parte. Mis papás ni siquiera saben que vine. El muchacho traga saliva aguantándose las lágrimas frente a mí. Pienso que mis padres fueron muy crueles contigo cuando me enteré de los $10 para tus medicinas. Abuela, yo tenía dinero ese día. Si me hubieras llamado a mí, yo te hubiera dado $100, sin preguntar nada. El golpe emocional de sus palabras es tan brutal y hermoso que mis barreras de hielo se derrumban en un segundo. Este muchacho tiene más dignidad y más corazón que sus dos padres arribistas juntos. Extiendo mis manos llenas de arrugas y tomo el sobre. No quiero nada material tuyo, abuela, continúa Mateo, limpiándose una lágrima rebelde. Solo quería que supieras que hay alguien en la familia que te respeta y te ama por quien eres, no por lo que tienes. Si algún día quieres que forme parte de tu nueva vida, estaré aquí. Si no, entenderé. Lo observo de pies a cabeza. En medio de toda la podredumbre que cultivaron Francisco y Gabriela, floreció un muchacho de alma limpia. No te vas a ninguna parte, muchacho. Te quedas a almorzar, le ordeno con una sonrisa que me ilumina el rostro completo y que hace que sus ojos se iluminen de alegría. Y así rodeo la mesa, viendo a mi verdadera familia, a Carmen, a Rivera, a Rosa y a mi nieto. Esta noche dormiré en paz, sabiendo que mi valor jamás dependió de cuánto podía darles a unos malagradecidos, sino de entender que merezco amor simplemente por ser quien soy. El atardecer trae por fin una paz inquebrantable, después de la tormenta más oscura de mi existencia. El valor de una mujer no se negocia, se defiende. ¿Cómo está tu corazón ahora al escuchar este desenlace? Si la valentía y el amor propio de esta historia resonaron en ti, escribe una palabra en los comentarios que defina este viaje para ti y compártelo con alguien que necesite recordar desesperadamente que su dignidad no tiene precio. Aviso importante. Esta historia y sus personajes son completamente ficticios y han sido creados con fines de entretenimiento. Sin embargo, sabemos que las situaciones de violencia emocional, la manipulación financiera, el desprecio y el abandono hacia las personas de la tercera edad son realidades crueles y muy dolorosas en nuestra sociedad actual. Ninguna persona mayor, bajo ninguna circunstancia, merece ser humillada, extorsionada, invisibilizada o privada de sus necesidades básicas por sus propios familiares o cuidadores. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de abuso psicológico, negligencia doméstica o maltrato patrimonial, por favor no te quedes en silencio ni normalices el dolor. Busca ayuda inmediatamente acercándote a las autoridades locales competentes, a instituciones gubernamentales de apoyo a la familia, o confía en alguna persona de tu absoluta seguridad que pueda brindarte orientación y un refugio seguro. Tu vida, tu salud mental y tu dignidad son lo más valioso que tienes y merecen ser protegidas en todo momento.